Me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del partido. Buenas noches. Génova 13 se convierte en el escenario de la batalla entre las dos mujeres fuertes del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal compiten junto a otros 4 candidatos por hacerse con la presidencia del PP. Y atención, porque circula una encuesta interna de la formación que daría como vencedora a Cospedal. El Partido Popular, que siempre se ha mostrado mayoritariamente unido ante la adversidad y que hasta ahora ha tenido sucesiones tranquilas, vive su momento más convulso desde el aznarismo. Las filas populares temen que la formación se desangre en dos frentes cada vez más opuestos y en medio la nada. Ni Casado, ni Margallo, ni Bayo, ni García Hernández parecen capaces de aglutinar suficientes apoyos para ser un candidato de consenso y hacerse con el control del partido. El mejor escenario posible para Ciudadanos, que se dispara en las encuestas, y también para el Partido Socialista, que se atrinchera en la poltrona de Moncloa, mientras se desdice de todo lo prometido en la moción de censura. Jamás Sánchez se imaginó que el camino hasta la presidencia iba a estar cubierto de rosas y que serían sus enemigos los que se dispararían entre ellos. Más noticias en nuestro sumario. Tendremos gobierno de Sánchez hasta el año 2020. Son las intenciones del presidente: agotar la legislatura y convocar elecciones dentro de 2 años. Palabras que contrastan sin duda con lo que prometió antes de salir adelante la moción de censura Mariano Rajoy, que aseguró que se celebrarían los comicios de forma anticipada. Hoy negro y mañana blanco, como todo en el Ejecutivo del socialista, y desde sus filas defienden que no modifican su postura, y si lo hacen es porque la realidad es cambiante. Bueno, primero acabamos de llegar en este caso al gobierno. La realidad no es inmutable, evidentemente. El presidente ayer decía que pretendía agotar la legislatura, pues pretendemos agotarla. Primera noche de Iñaki Urdangarín en prisión y con mucha tranquilidad. Lo ha hecho en la celda que en su día ocupó Luis Roldán, el director de la Guardia Civil, que estuvo cumpliendo su pena en este mismo centro penitenciario de Ávila. 24 horas en la celda que hará frente a su condena, y no en el módulo de ingreso como suele ser habitual para todos los reos que entran en la cárcel. Brieva es únicamente para mujeres y hay un pequeño módulo para hombres en el que el exduque está completamente solo, por lo que no habrá ningún preso que le pueda causar algún problema, ni filtraciones de imágenes suyas, ni contacto con el resto de las reclusas. Nuevos derrumbamientos en el centro de Madrid. Esta vez ha sido en el barrio de Chamberí, en un edificio ubicado en el número 26 de la calle Santísima Trinidad. 8 personas se han quedado atrapadas en 5 de estas viviendas. Las 4 pasarelas interiores que conectan con la escalera de este inmueble se han desplomado sin que se hayan producido heridos. Afortunadamente no ha habido heridos. SAMUR Protección Civil está en preventivo, y lo que está haciendo Bomberos del Ayuntamiento de Madrid es trabajar en el desescombro ahora mismo del edificio para poder luego montar un andamio en términos de seguridad y poder sacar a las personas que están ahora mismo confinadas en sus viviendas. El número de nacimientos baja y la tasa de mortalidad crece. Las mujeres tardan más en tener hijos y cuando los tienen cada vez son menos las que vuelven a ser madres. Estos datos se desprenden del último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y pone de manifiesto la pérdida de población registrada en España durante el año pasado, 2017. España ha registrado un total de 391.000 nacimientos, el número más bajo desde el año 1999. En unos minutos lo analizaremos en profundidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostraba ayer en una entrevista concedida a Televisión Española que en apenas 2 semanas en la Moncloa ha incumplido algunas de las promesas que realizó cuando era oposición. La última, no convocar elecciones inmediatamente. Pedro Sánchez no cumple su palabra y pretende seguir en el poder hasta 2020. Así lo confesó ayer en la primera entrevista que concede como presidente del Gobierno. Sánchez recibió en la Moncloa a Televisión Española, lugar en el que espera estar 2 años más, justo al contrario de lo que prometió cuando lideró la moción de censura contra Rajoy. Yo aspiro a convocar las elecciones
en el año 2020, es decir, acotar la legislatura. De la misma forma, el presidente del Gobierno anuncia su reunión con Torra, a la que llegará con este guiño hacia el separatismo catalán. Yo espero reunirme con el señor Torra, si finalmente también coincide con su agenda, a principios del mes de julio. Sánchez presumió durante su etapa en la oposición de que ningún gobierno podría tener a ningún ministro imputado. Es el caso de Luis Planas, titular de Agricultura. Sin embargo, ahora también incumple su palabra. Por cierto, ¿conocía la imputación del ministro de Agricultura, Luis Planas? Sí, y de hecho creo que las explicaciones que ha dado el ministro Luis Planas, que por cierto es una persona absolutamente acreditada a nivel europeo y a nivel español, de servicio público, de ejemplaridad, desde luego creo que han sido suficientes. Sánchez acaba de llegar a la Moncloa y ya son varias las promesas que ha roto en apenas 2 semanas en las que ha tenido que afrontar la dimisión de un ministro. ¿Será capaz de llegar a 2020 tal y como ya dice, sin disimulo? Promesas fallidas de Sánchez que se suman a lo que ya nos tienen más que acostumbrados desde que llegó a la Moncloa. Desde sus filas continúan defendiéndole, aseguran que España necesita estabilidad, que no hay cambio de posición y que el gobierno que se acaba de formar no es para que dure tan solo 3 días. Bueno, primero acabamos de llegar, en este caso, al gobierno. La realidad no es inmutable, evidentemente. El presidente ayer decía que pretendía agotar la legislatura, pues pretendemos agotarla. España necesita certidumbre en estos momentos, necesita estabilidad. Y si hay un gobierno que la da, la lógica siempre es intentar agotar las legislaturas. Bueno, yo creo que no hay ningún cambio, que la hoja de ruta es muy clara. Yo creo que hay que dar confianza a la ciudadanía, confianza a los mercados, confianza a Europa y que, por tanto, necesitamos un tiempo, que es el que ha marcado el presidente del Gobierno, para traer a nuestra sociedad esos cambios que evidentemente se están demandando por parte de las comunidades autónomas y, en general, por parte de la ciudadanía. Rapapolvo y baño de realidad al presidente por parte de Rafael Hernando. El portavoz del PP en el Congreso critica con una pincelada de humor que Sánchez tenga tiempo para el show, para posar en las cámaras y no para ir a la Cámara Baja y explicar cuáles son sus proyectos y en qué consisten. Vemos que el señor Sánchez tiene tiempo para hacerse fotos de todo tipo, para hacer un show room con fotos, con el perrito, con el chándal, con el pantaloncillo corto, pero no tiene tiempo para venir a esta Cámara a decirnos con qué apoyos cuenta para llevar adelante la legislatura, cuáles son sus proyectos. Mientras tanto, en el PNV siguen manteniendo su apoyo y colaboración al gobierno del socialista, pero entienden que la tesitura no es nada fácil. Mientras tanto, Bildu ve un cambio de tono en Sánchez y en Izquierda Unida insisten en que van a continuar haciendo oposición de izquierdas. Podría producirse más estabilidad que si se hubiera mantenido el gobierno anterior, entre otras razones, ¿no? Y por lo tanto, si lo que se busca es estabilidad y sabiendo cuáles son los números del Parlamento, pues evidentemente que estamos dispuestos a hablar y a negociar. Otra cosa es que, bueno, pues no es una tesitura sencilla, pero sí. Hoy me quiero referir a la entrevista que ofreció ayer Pedro Sánchez, su primera entrevista después del cargo de presidente, y queremos destacar que percibimos un cambio de tono en sus declaraciones que veremos si vienen acompañadas por los hechos, pero lo valoramos en sus términos y lo queremos destacar. Y desde Izquierda Unida seguiremos manteniendo pues esa lógica de oposición de izquierdas que vamos a mantener para poder poner en marcha medidas que beneficien a las familias trabajadoras. Este es nuestro objetivo, por eso hoy en la Junta de Portavoces, como el resto del grupo, vamos a defender que Pedro Sánchez comparezca lo antes posible. Tiempo de analizar el viraje socialista y para ello contamos con Pepe García Saavedra, periodista de La Gaceta. Le saludamos ya. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo cómo a los pocos días de llegar a la Moncloa, Sánchez y el propio Partido Socialista han cambiado su discurso. Decían que elecciones inmediatas y ahora pretende agotar la legislatura. ¿Han cambiado las circunstancias tal y como afirman o simplemente han mentido en el Parlamento y también a todos los españoles? Pues no, las circunstancias siguen siendo exactamente las mismas. Un gobierno en minoría que está apoyado en hasta 5 formaciones, cada una con sus distintas reivindicaciones.
El PNV, las dos principales peticiones que había hecho era precisamente que se atara a los presupuestos que había aprobado el Partido Popular y que no se adelantaran elecciones bajo ningún concepto ante el ascenso de Ciudadanos en las encuestas. Lo mismo ocurrió con Podemos, que tampoco quiere el adelanto electoral bajo ningún concepto. Ya en la Gaceta venimos advirtiendo desde hace días que la intención del Partido Socialista desde un primer momento ha sido el de agotar la legislatura, presentar el gobierno estrella para intentar barrer un poco, robar un poco de votos a Ciudadanos y llevar a cabo medidas sociales para hacer lo propio con Podemos. Así que sí, podríamos decir que nos han engañado, que en su cabeza no estaba el adelantar las elecciones. Vista la hipocresía de Sánchez, ahora tampoco podemos descartar que comiencen las concesiones al independentismo que tanto negó durante la moción de censura. Ayer aseguraba que le parecería razonable el acercamiento de los golpistas presos a las cárceles catalanas, pero los separatistas exigen su liberación. ¿Va a ceder Sánchez a todas estas peticiones que hacen? Es que, claro, insisto, tenemos 5 partidos con hasta 5 reivindicaciones distintas. El gobierno está en minoría, 94 diputados. Es muy difícil que agote la legislatura si no atienda a estas peticiones. Acercamiento de presos catalanes, sí, es que lo ha dicho Pedro Sánchez ya que lo van a hacer. El acercamiento de presos etarras, hoy por ejemplo en el Senado la ministra de Justicia ha dicho que es que ya, el de Interior ya había dicho que es que hasta el Partido Popular lo había planteado, con lo cual su intención es esa, es ir contentando al resto de formaciones. Sí, yo creo que va a seguir haciendo las concesiones a estos partidos que la auparon al poder. Pepe, con todas las incoherencias que estamos viendo de este Ejecutivo, ¿conseguirá Sánchez llegar a 2020 o le veremos caer muchísimo tiempo antes? El problema no está en manos de Sánchez, el problema está en todo el arco parlamentario. Tenemos a los separatistas catalanes que están pidiendo avanzar en la independencia. El Sartadi hoy decía, por ejemplo, que cuando se reúnan Torra y Sánchez va a llevar por delante la independencia, con lo cual no hay peticiones reales. Esos escaños de esos partidos separatistas se van a caer del apoyo, no van a lograr aprobar los socialistas los presupuestos, con lo cual posiblemente haya un adelanto electoral, no porque el Partido Socialista lo quiera, sino porque se vea obligado ante la incapacidad de sacar adelante ninguna ley. Pepe, gracias por tu análisis y muy buenas noches. Buenas noches. Y atención, porque este año no veremos más huelgas en las calles porque el presidente del Gobierno se ha encargado de que sea así. Y es que Mariano Rajoy aprobó una inyección a los sindicatos de casi 9 millones de euros que Pedro Sánchez ha sabido mantener para garantizarse el apoyo sindical. El pasado día 5 les dio el visto bueno y este sábado fueron finalmente publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder será de 8.683.890 euros. Y hoy Pedro Sánchez se ha enfrentado a su primera sesión de control en el Senado como presidente. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Cuáles son los principales titulares que nos ha dejado el socialista? Buenas noches, Alba. Pues a pesar de que el presidente del Gobierno ha intentado hacer una absoluta declaración de intenciones al principio de esta sesión de control al Gobierno, finalmente no ha sido así. Ha pedido lealtad al Partido Popular, pero el Partido Popular no ha dudado en sacar los trapos sucios del nuevo Gobierno de Sánchez, a pesar de su brevedad. El primero de ellos ha sido el diputado del PP, Barreiro, quien le ha recordado a Pedro Sánchez que había conseguido llegar al poder de mano de los separatistas y que entonces cómo iba a mantener la cohesión y la estabilidad. Ha sido Pedro Sánchez el que en una intensa o en una larga exposición ha señalado lo siguiente: las debilidades del anterior gobierno son las fortalezas del nuevo, regeneración democrática y justicia social. De esta forma, Pedro Sánchez ha intentado torear, por así decirlo, todas las críticas que ha recibido por haber pactado con los separatistas para echar del poder a Mariano Rajoy. Fátima, gracias y muy buenas noches. A ti. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sigue con sus intenciones de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla que separan la frontera con Marruecos. Se ha mostrado dispuesto a buscar otros medios alternativos porque dice que la seguridad y la humanidad deben ser compatibles. Tanto la Guardia Civil, principalmente porque lleva el control efectivo, como a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, medios efectivos seguro que los hay y los vamos a encontrar. Lo que no podemos confrontar es humanidad y seguridad.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha vuelto a defender hoy que la sociedad española y desde luego la madrileña dice quiere acoger refugiados. Asegura que quiere ser una ciudad acogedora. La sociedad española y desde luego los madrileños están queriendo acoger a los refugiados. Es decir que ayer presentamos el icono que queremos que represente a Madrid siempre, ¿no? Ya lo vais a ver, os va a gustar. Son dos manos, es un abrazo, ¿no? Madrid es la ciudad del abrazo y la sociedad madrileña es acogedora. Si es que a la gente le gusta hacer cosas buenas, a la gente le gusta que los demás no sufran, porque lo otro es lo raro. Y hablando de Madrid, ojo, porque puede ser que tenga playa. El Ayuntamiento está estudiando permitir la construcción de una artificial en plena Plaza de Colón. Marta García Villanueva, nuestra redacción de informativos. Muy buenas noches. ¿Cómo sería este parque acuático? Buenas noches, Salva. Pues sí, un completo despilfarro, piscinas de olas, un chiringuito, pistas de vóley y hasta una zona chill out formarán parte de este proyecto llamado Mad Beach, presentado por Manuela Carmena para los meses de julio y agosto. Tanto madrileños como turistas podrán disfrutar de este parque acuático bajo el caluroso sol de Madrid. Se colocarán palmeras bajo las cuales se podrá tomar el sol sobre una arena artificial, pero no solo esto, y es que el proyecto contará con 3 zonas diferenciadas, un parque infantil, otro familiar y otro de descanso. Además, alrededor de las pistas de vóley se colocarán varias gradas desde las cuales la gente podrá ver las distintas competiciones deportivas que se jueguen sobre esa arena. En cuanto al parque acuático, contará con una tecnología de olas artificiales donde se podrá surfear y también varios toboganes donde los más pequeños podrán divertirse. Además, las instalaciones se completarán como si de una piscina municipal se tratase, con taquillas, vestuarios y baños. Pero esto no les saldrá gratis a los madrileños, y es que la entrada costará 9 euros. Este proyecto aún está pendiente de aceptarlo el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto no sabemos a cuánto ascendería económicamente. Una provocación en toda regla, y es que el Monumento del Descubrimiento es un escenario habitual de manifestaciones de la unidad de España, y Manuela Carmena podría aceptar esta idea simplemente y con tal de evitar la imagen de varias banderas de nuestro país en las calles de Madrid. Un despilfarro y una provocación sin duda. Gracias, Marta, y buenas noches. Buenas noches. Comienza la batalla en Génova 13, a un frente Soraya Sáenz de Santamaría y al otro María Dolores de Cospedal. En medio 4 candidatos y una formación dividida. La secretaria general y la que fuera vicepresidenta del Gobierno han presentado esta misma mañana sus candidaturas a presidir el PP en el Congreso Extraordinario de los días 20 y 21 de julio. Y ambas esgrimen las mismas motivaciones, el bien del PP y de España. Dolores de Cospedal lo ha hecho público apelando a su formación y a su experiencia acumulada. Lo hace, dice, con sentimientos mezclados de responsabilidad, ilusión, confianza y para servir, como decimos, a España. Hoy con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del partido. Por su parte, su enemiga, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido alabar al propio partido. La que fuera vicepresidenta del Gobierno se compromete a elaborar un proyecto de unidad y de responsabilidad. Y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad. Comparto con los militantes del Partido Popular, y yo lo soy, el orgullo de pertenecer a este partido, de un partido que sirve a España y a los españoles. Vamos a conocer ahora qué tiene a favor y en contra cada una de estas dos candidatas. María Matos. Pues sí, el enfrentamiento político y personal que han mantenido durante años ya no es ningún secreto. Ahora pasa a convertirse en una competición directa por suceder a Rajoy. Por ello vamos a someterlas a un cara a cara en distintos ámbitos políticos. Primero vamos a fijarnos en los cargos que ha ostentado cada una. Soraya, por ejemplo, lleva 7 años con el segundo cargo más importante del partido, la vicepresidencia. A la sombra de Rajoy se podría decir que
que muchas veces ha ejercido de presidenta al dar la cara en muchos asuntos. En cambio, Cospedal lleva 10 años como secretaria general del partido, es la número 3 y también ha sido presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por lo que tiene experiencia gobernando, y también ha sido ministra de Defensa. Vamos a ver ahora qué apoyos tiene cada una dentro del partido. Pues mientras que Soraya no cuenta con los apoyos de la mayoría de la militancia, Cospedal tiene muchos respaldos dentro del partido, tanto a nivel territorial como a nivel regional. Además, muchos critican que Soraya no comparte y no representa esos verdaderos valores del partido y que le falta ideología. Y vamos a ver ahora en cuanto a la gestión desde sus puestos. A las dos les va a pasar factura esa mala administración de la crisis catalana por parte de Soraya, ya que fue ella personalmente quien estaba llevando el tema de la crisis catalana, y de Cospedal pues no se olvidan sus palabras, sus malas explicaciones y argumentos, tanto en el caso Gürtel como en el caso Bárcenas. Y vamos ahora a hablar de poder. En este ámbito hay una clara ganadora. Soraya ha llevado los servicios secretos españoles. Imagínense el dominio en este cargo, y también ha controlado pues el mapa de los medios de comunicación, decidiendo quién afloraba y quién se hundía en cada momento. Por otro lado, Cospedal pues tiene muy buenas relaciones con los varones andaluces y también con los de Castilla-La Mancha y también con los de Castilla y León. Y ya por último, la corrupción. Aunque ambas están libres de imputaciones, sí es verdad que el marido de Cospedal, López del Hierro, siempre ha estado pues bajo esa sombra de sospecha en varios casos de corrupción, algo que puede perjudicarle. Y aunque esto es menos conocido de cara a la opinión pública dentro del partido, pues a Soraya siempre se le ha reprochado que pueda estar detrás de algunas filtraciones a la prensa sobre temas comprometidos del Partido Popular. Alba. Gracias, María. Son ya 6 candidatos los que se postulan a presidir el PP. 2 de ellos, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, van a abandonar sus cargos para competir en igualdad de condiciones. La secretaria general del partido va a renunciar a este cargo cuando sea proclamada su candidatura a la presidencia. También lo hará el vicesecretario de Organización en ese mismo momento. Lo harán antes del Congreso Nacional de los Populares para garantizar la imparcialidad del proceso electoral e igualdad entre todos los aspirantes a suceder a Rajoy. Hemos visto a Soraya y a Cospedal, sus perfiles, sus pros y sus contras, pero vamos a repasar las demás candidaturas. Pablo Casado es claramente la cara más joven del Partido Popular, una característica que puede jugar a su favor por entenderlo como un candidato de regeneración y alejado de la corrupción de la que todo el mundo ya está cansado. Un punto muy positivo es que está padrinado por Aznar, que sigue siendo uno de los pesos más pesados. También destacamos que es muy querido en las bases del PP de Madrid. Su juventud también puede jugar en su contra por entender que nunca ha tenido un cargo de mucho peso dentro de la formación y que tendría poca experiencia gobernando. Aspectos negativos, quizás que nunca ha estado en la primera fila del partido, por lo que algunos pueden criticar que le falta ambición. Y por último, y muy importante, el caso de su máster, en el que le convalidaron muchas asignaturas, que no está del todo cerrado. El siguiente candidato, José Ramón García Hernández, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y también diputado por Ávila. Evidentemente, en su contra tiene que no es nada conocido de cara al público, aunque él dice que es el candidato de la militancia. Tiene un brillante currículum como diplomático, pero quizás eso puede jugar en su contra, ya que los asuntos internacionales no son lo ideal para liderar el PP nacional. Vamos ahora con García Margallo, un candidato bastante fuerte, ya que ocupó el Ministerio de Exteriores durante 5 años, por lo que tiene mucha experiencia y conoce bien el funcionamiento del partido. Podríamos decir que tiene mucha credibilidad, ya que siempre ha sido firme y duro contra la corrupción de su partido, nunca se ha mordido la lengua y en su contra le puede pesar que ya hace 2 años que no está en primera línea política. De hecho, tiene 73 años. Y por último, candidato sorpresa y de última hora, José Luis Bayo. El expresidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano es un militante que quiere reformar totalmente el partido. Uno de los candidatos que se ve más fuerte para ganar es Pablo Casado. Así lo ha dicho él mismo al asegurar que no es liebre ni tercera vía de nada. Al mismo tiempo asegura que si llega a la presidencia sería un honor poder contar con el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo dentro de su equipo. Ese partido que ha construido pues toda la militancia, pero también los que han tenido responsabilidades, es más necesario que nunca para España. Y eso es lo que vamos a intentar plantear. Esperemos que tengamos mucho éxito y bueno, yo sinceramente, si me presento es para ganar. No soy la libre de nadie, ni soy, digamos, la tercera vía de nadie. Yo si me presento es para ir hasta el final. Y para ir hasta el final, no por una cuestión de beneficio personal, sino porque creo que encarno un proyecto que es positivo.
Las prioridades de Casado dentro de su programa para liderar el partido pasan por la bajada de impuestos, la unidad de España y la defensa de la familia y de la vida. Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, ahora Pablo Casado entona un discurso apelando a los valores, a la ideología. Dice que quiere aunar las distintas familias dentro del espectro liberal-conservador, los democristianos, los liberales y también los conservadores. Habla Casado también de intentar recuperar a esos votantes descontentos con el Partido Popular que se han marchado tanto a Ciudadanos como a Vox. Lo que habría que preguntarse es dónde ha estado todo este tiempo Pablo Casado, por ejemplo, cuando ha sido diputado en el Congreso, durante el periodo en el que Rajoy era el presidente y en el que el Partido Popular aprobaba la ley del aborto o no derogaba la ley de la memoria histórica. Casado jamás alzó la voz para ello. Dice que representa el PP de los valores liberal-conservadores. Pero ¿dónde ha estado Pablo Casado todo este tiempo? Los años en los que su partido, liderado por Rajoy, ha naufragado ideológicamente y ha mantenido todas las leyes ideológicas del zapaterismo. No se recuerda que el candidato más joven de los que aspiran a liderar el PP se enfrentase a la disciplina de partido en asuntos como el aborto o la ley de la memoria histórica. Sin embargo, Casado es el único aspirante que de momento está hablando de recuperar a los votantes disgustados con el PP por la pérdida de discurso. Casado hace hincapié en aunar a todas las familias del centro-derecha, liberales, demócratas, cristianos o conservadores. Quiero encabezar un proyecto de integración. El Partido Popular es la fuerza hegemónica del centro-derecha en el que cualquier persona a la derecha del PSOE se pueda sentir cómoda. Si eres liberal, demócrata, cristiano o conservador, estás cómodo. Por eso no es de extrañar que Pablo Casado hable de seducir a los votantes que se han marchado a Vox y Ciudadanos. Queremos recuperar a esa gente que se fue a otros partidos, a los de Ciudadanos, a los de Vox, a los de la sociedad civil, que en los últimos años, a lo mejor por la crisis o a lo mejor por otros avatares, no se han sentido tan identificados. El joven aspirante sabe que es esencial la política de gestos y quizá por este motivo pretende paliar la pérdida de votos y desprestigio del PP, hablando ahora de causas perdidas en su partido como la familia. En tercer lugar, que queremos seguir defendiendo a la familia. Nadie sabe los votos que cosechará Casado a la hora de la verdad, pero muchos ya especulan con la posibilidad de ser la llave que decante la victoria de María Dolores de Cospedal en su duelo contra Sáenz de Santamaría. El que fuera ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, afirma haberse visto obligado a presentar su candidatura porque el partido está en peligro. Margallo ha hecho hincapié en que no es necesaria una guerra sucia en la carrera a presidir la formación porque la ciudadanía y la militancia dice que se merecen algo mejor. Yo entré en política en la dictadura, en donde lo que defender unas ideas podía tener un coste y las he ido defendiendo a lo largo del tiempo. Y cuando he creído que el proyecto al que he entregado mi vida, que es el Partido Popular, está en peligro, y lo está, me he visto obligado a dar el paso. Y cuando he visto lo que está pasando en España, me ha parecido de civismo elemental el participar aportando mis ideas. Uno de los primeros en presentarse fue José Ramón García Hernández. Hoy ha declarado ante los medios de comunicación que está encantado de que haya más candidatos y que le gustaría un debate en público. Estoy encantado de que se presenten cuantos más candidatos mejor. Esto da la profundidad de la calidad humana que tiene el Partido Popular y ya lo he dicho mil veces, no hay que tener miedo a que haya muchos candidatos. Lo que hay que tener miedo es a que no haya candidatos. Y lo fundamental es que el día 5 de julio sean unas primarias en que nos hayamos abierto a la sociedad, en que demos discurso de cómo vamos a renovar el Partido Popular para servir mejor a España y para mí el centro es que recuperemos al afiliado. Yo estoy deseando que haya un debate público en una televisión con todos los candidatos y a mí me gustaría que eso fuera lo que diera dimensión a esta campaña. Ayer conocíamos como Alberto Núñez Feijóo, el favorito y más esperado, renunciaba a presentarse. Se queda en Galicia y lo hace porque asegura que su compromiso con los gallegos es firme. Había mucha gente en otras comunidades autónomas, había muchos compañeros en el Congreso, en el Senado, que me habían animado a dar el paso. Pero yo tenía que explicar que no podía dar el paso porque ya me había comprometido previamente. Este tren pasó antes de finalizar mi compromiso y yo tenía que cumplir mi compromiso. Comienzan también las quinielas en el resto de las formaciones políticas. Mientras que en el Ejecutivo esperan que el Partido Popular elija bien a su candidato, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado no tener favorito, pero el que más le agrada es Margallo. Creo que el Partido Popular es un partido muy importante
para el conjunto de España y también para la Comunidad Valenciana, y por tanto yo de lo que deseo es que sea un proceso democrático, abierto y que sirva de verdad para pasar página de algunos aspectos muy lamentables del pasado. Pero no tengo favorita. De todas maneras, a mí el que me cae bien es Margallo, pero... Yo lo que espero es que el Partido Popular desarrolle sus primarias con normalidad y su congreso con normalidad. Que elijan a una persona que esté limpia de polvo y paja, que regenere el Partido Popular desde sus cimientos. Tiempo de analizar las candidaturas del PP y el futuro de la formación con el periodista de lainformación.com, Fernando Valls. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Varias informaciones apuntan a que las encuestas de Génova 13 señalan a Dolores de Cospedal como la favorita para liderar el partido. ¿Se ve esta reforzada ante Soraya después de conocer que Feijóo no presenta su candidatura? Bueno, evidentemente el anuncio de Feijóo de no presentar candidatura ha sido clave para que tanto Soraya como Cospedal anuncien su propia candidatura. Yo creo que si Feijóo hubiera comunicado lo contrario en el día de ayer, ninguna de los dos hubiera ido para ir a perder un congreso extraordinario. Yo creo que ahora las cosas, según he hablado hoy con diferentes cargos del partido, diputados, senadores y cargos de Génova, está bastante abierta. Yo creo que ninguna parte con una clara ventaja. Bajo mi punto de vista, Cospedal tiene más apoyos en el partido porque lo conoce, porque lo ha dirigido durante los últimos años y porque tiene una fuerte conexión con diferentes territorios. Eso le hace partir con ventaja en un partido donde el aparato se premia mucho y los pata negra del PP, digamos, esos dirigentes de toda la vida, son los grandes beneficiados de una contienda entre ellos. Ha llegado el momento que tanto temían el PP, tener que decantarse entre Soraya y Cospedal. Si una de las dos acaba imponiéndose a la otra, ¿va a forzar la marcha de la otra y la de sus mayores fieles? Sí, efectivamente, la guerra entre ambas es ya tumba abierta. Es decir, los próximos días veremos probablemente escenas que nadie en el PP quiere ver. Pero el odio es importante entre ellas. Por lo tanto, lo que pueda pasar en el Congreso pues decidirá el futuro de una o de otra. Evidentemente, quien gana el Congreso hará sus propios equipos, hará su propia ejecutiva, su comité de dirección y su propio grupo parlamentario, tanto en Congreso como en Senado. Y ahí, pues si gana Soraya, no cabrá Cospedal, evidentemente, y si gana Cospedal, no cabrá Soraya. Evidentemente, las dos, como digo, se juegan su futuro político en este mes. ¿Podríamos ver cómo uno de los candidatos se retira o se integra en otra candidatura? Sí, es perfectamente posible. De hecho, ya en el día de hoy diversas fuentes del PP me comentaban que ya habían empezado los contactos entre los equipos y los partidarios de unos y otros. Y aquí el caramelo que todos esperan sumar a su equipo es Pablo Casado. Una candidatura conjunta con Pablo Casado pues daría más fuerza tanto a María de Cospedal como a Soraya de Santamaría. Por tanto, bueno, pues ya ha comenzado, digamos, el cortejo a Pablo Casado. Él, sin embargo, se mantiene firme, dice que su candidatura va en serio y que él quiere ser el líder. Por lo tanto, veremos cómo va a haber acercamientos y probablemente alguna retirada a última hora. Conocemos ya 6 candidatos a presidir, a liderar, a presidir el Partido Popular, pero mañana hasta las 2 no se cierra el plazo para presentar candidaturas. ¿Veremos alguna sorpresa? ¿Hay algún candidato escondido? Bueno, se hablaba de una opción como la de José Ramón Bauzal, senador y expresidente del PP y de la Comunidad Autónoma de Baleares, apoyada por Esperanza Aguirre. Yo creo que el hecho de que Pablo Casado ya ha presentado su candidatura ya cubre ese cupo de liberales conservadores dentro del PP. Yo creo que hay pocas opciones, poco margen ya para que una candidatura ajena a estas 6 triunfe o tenga opciones reales. Yo creo que llegarán al final estas 6 y ya veremos cómo quedan entre ellas configuradas y si hay alianzas entre ellas. Uno de los más esperados era el presidente de la Xunta de Galicia, que finalmente ha decidido no presentar su candidatura. ¿Qué ha pesado más en su decisión? ¿Realmente ha priorizado su compromiso con los gallegos o quizás ha temido enfrentarse a las 2 mujeres fuertes del partido? Bueno, pues ahí hay diferentes versiones dentro del PP. Una indica efectivamente que él ha sido fiel a su palabra y su compromiso con Galicia de mantener hasta 2020 al frente de la Xunta. Otra versión apunta a que no quería venirse a Madrid por miedo a las guerras internas que hay en el PP. Recordemos que Feijóo fue el damnificado de la filtración de unas imágenes con un narcotraficante
que publicó el diario El País. En el entorno de Feijóo siempre se ha temido que ese filtrador pueda tener más imágenes que le puedan perjudicar. Eso, según me cuentan, también ha pesado en su decisión y, por supuesto, su familia. Alberto Núñez Feijóo ha tenido un hijo recientemente que cuenta con 1 año y medio de vida y también, pues eso, presidir el PP exigiría renunciar a una parte de su vida privada. De los candidatos que estamos viendo, ¿hay alguno que pueda considerarse de la regeneración o son continuistas? Lo decimos porque quizás Ciudadanos sea el más beneficiado con esta lucha fratricida si el PP sigue debilitándose. Claro, es que los cinco de los 6 candidatos que aspiran a presidir el PP son más de lo mismo. Es decir, Cospedal es aparato del PP, es sinónimo de Rajoy. Soraya ha crecido junto a Rajoy, es más Rajoy. Casado es el hijo adoptivo político, digamos, de Aznar y ha crecido también junto a Rajoy. José Manuel García Margallo, ya sabemos su trayectoria. Y García Hernández, pues también sabemos su trayectoria. Quizá la novedad sea la de Bayo, la del expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia, cosa que yo, bajo mi punto de vista, su candidatura tiene pocas posibilidades de prosperar en un partido como el PP, donde digo que se prima el aparato y se prima la trayectoria a nivel interno. ¿Le beneficia al Partido Popular que haya 6 candidatos a presidir la formación o hubiese sido mejor un candidato único y de consenso? Claro, aquí hay diferentes versiones. Hay quien dice quien teme que la guerra pueda ser brutal en el próximo mes, de aquí al Congreso del 20 y 21 de julio, pero también hay quien dice que esto es democracia y que esta es la posibilidad de demostrar que un partido puede someterse a una elección a tumba abierta, es decir, con todos los candidatos sobre la mesa que hayan querido presentarse y que el partido elija, que las bases elijan. Recuerdan mucho a lo que pasó en el PSOE. Si recordamos las primarias del PSOE, Susana Díaz y Pedro Sánchez no se podían ni ver y ahora el partido, digamos, está unificado. Eso es lo que aspira el PP, pero veamos a ver si son capaces de conseguirlo. Pues Fernando, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Y un último apunte en Crónica Popular, porque este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de María José Alcón, exconcejal del Partido Popular en Valencia. Estaba imputada y era una pieza clave en el caso Taula sobre el blanqueo de dinero y presunta financiación irregular del partido. Y todo apunta a que falleció al precipitarse desde el balcón de su segunda residencia en la provincia de Alicante. La Guardia Civil investiga el caso, pero como decimos, los indicios serían propios de un suicidio. Es la 10ª muerte extraña de salpicados por la trama Gürtel. Se suma a los nombres de Juan Pérez Mora, Isidro Cuberos, Antonio Pedreira, Francisco Yáñez, María del Mar Rodríguez Alonso, Francisco Sánchez, Leopoldo Gómez, José Martínez Núñez y Rita Barberá. Razonable que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados. Lo acaban de escuchar. El presidente del Gobierno cree que es razonable acercar a los golpistas presos a las cárceles catalanas. Pero cuidado, porque los separatistas no se contentan con eso. Quieren y exigen su liberación. Creen que hablar de acercamiento es una simple estrategia para no hablar de su situación de encarcelados. Nuestra aspiración política no es que los presos estén cerca de sus familias, sino que nuestra aspiración es que los presos dejen de ser presos y que hasta que se produzca ese juicio puedan estar en su casa. Se está hablando todo el día de si se aproximan o no se aproximan, cuando la injusticia es que sean presos, que sean perseguidos políticos por organizar un referéndum que no está penado. Se está obviando la parte más importante, que es el hecho de que haya presos políticos. Según Voz Populi, Jaume Rouras da soporte técnico a la red de mensajería interna de la Generalitat. No es la primera vez que conocemos que este empresario está al servicio de los separatistas y, tal y como apunta este medio, su empresa asegura el envío de comunicaciones entre diferentes miembros de la administración catalana. Esta compañía fue además registrada por la Policía Nacional hace una semana en el marco de las investigaciones sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamó a Quim Torra
para rebajar la tensión la semana pasada. Todo ello después de que la de las filas naranjas rechazara reunirse con el presidente en su ronda de contactos con la oposición de hace unos días. El motivo que esgrimió Arrimadas se basaba en mantener los símbolos propagandísticos en las instituciones públicas, en concreto la pancarta que cuelga del balcón del Palau reclamando libertad para los políticos encarcelados y los que están en el extranjero. De hecho, en el encuentro en la Consellería de Economía de Ciudadanos con el Gobierno reclamaron gestos de diálogo como retirar esta pancarta una vez más. El conflicto político que vive la alcaldesa de Badalona no solo se vive en el ayuntamiento, sino también en las calles. Este fin de semana se celebraban las fiestas del barrio de Llefià, el barrio obrero más grande de la ciudad. A este acto acudió la líder independentista, que al subir al escenario recibió un sonoro abucheo y una pitada por parte de sus propios vecinos y también gritos de "yo soy español". Sabater se mantiene como alcaldesa gracias al gobierno de la CUP y de Podemos, pero podría durar muy poco, ya que esta semana se enfrenta a una moción de censura del PSC. El Partido Popular de Xavier García Albiol estaría dispuesto a apoyar a los socialistas con el fin de que Badalona deje de ser separatista, pero todavía no ha dejado claro qué decisión tomarán finalmente. Buenas noches, buenas noches. Aviam, per mi és una responsabilitat. Se cumplen 31 años de una de las grandes masacres de la banda terrorista ETA. El escenario, el hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona, que terminó con la vida de 21 personas. 19 de junio de 1987. ETA mata a 21 personas en uno de sus peores atentados. Una potente bomba en el hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. El comando deposita 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina, escamas de jabón y pegamento en el maletero de un Ford Sierra, estacionado en el aparcamiento del centro comercial. Las 21 víctimas mortales y los 45 heridos por la detonación hacían la compra como cualquier día normal. La pequeña Susana, de 13 años, había ido con su madre María del Carmen y su hermana Sonia, de 15 años, a comprar bañadores y unas zapatillas de playa para las vacaciones. En otro punto del hipercor, los hermanos Silvia, de 13 años, y Jordi, de tan solo 9 años, viajaban en la parte de atrás del coche de su tía. Ellos fueron los 4 niños asesinados por una bomba que se llevó las vidas de mujeres y hombres que quedaron prácticamente irreconocibles por el salvaje atentado, que tuvo efectos similares al napalm. 19 de junio de 2018. 31 años después, el actual coordinador de Bildu y condenado por pertenencia a banda armada, Arnaldo Otegi, se deja ver por Barcelona mostrando su afinidad por el independentismo catalán y haciéndose fotos con los jóvenes. ETA dio al menos 3 avisos de que existía una bomba colocada en hipercor y que la policía... Por mucho que tú avises, si has puesto un coche bomba en un supermercado, puede pasar lo que pasó. Eso está claro, pero la intención no era matar. Eso quiero dejarlo claro. Todo ha cambiado desde entonces. ETA ha comunicado la disolución de sus estructuras en 2018, año en el que Otegi puede pasear por Barcelona, mientras los fallecidos por el brutal atentado de Hipercor hubieran sido 31 años más mayores si ETA jamás hubiera existido. El número de nacimientos baja y la tasa de mortalidad crece. Así se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística, que pone de manifiesto la pérdida de población en nuestro país. En nuestra redacción de informativos, Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. ¿Cuáles son todos los datos? Buenas noches, Alba. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 la tasa de natalidad ha sido la más baja desde hace 19 años. Cada vez las mujeres eligen una edad más tardía para tener hijos, siendo la media ahora mismo de 32 años y cada vez son menos las que quieren tener más de un hijo. En el año 2017 ha habido cerca de 392.000 nacimientos, una edad muy baja, la más baja desde 1999 y que contrasta con la cantidad, el número de muertes que ha ascendido en un 3,2% desde el año con respecto al año 2016. El crecimiento vegetativo es negativo, habiendo 31.000 defunciones más que nacimientos. Estos y otros datos son los que afianzan la crisis demográfica en España. Se afianza la crisis demográfica en España. Así lo alumbran los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. El número de nacimientos baja y la tasa de mortalidad sube. La tasa de natalidad es la más baja de los últimos 19 años. Se sitúa en 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Las madres españolas cada vez tienen menos hijos y la edad media para tenerlos ha ascendido a los 32 años. Además, cuando los tienen, son menos las que repiten.
En 2017, España registró 391.930 nacimientos, el número más bajo desde 1999, y una bajada de un 4,5% con respecto al año anterior. También mueren más personas. En 2017 fallecieron en España 423.643, lo que supone una subida del 3,2% con respecto al año anterior. Este dato influye directamente en el crecimiento vegetativo, la tasa que mide la diferencia entre nacimientos y defunciones, una cifra que también se presenta desoladora. En 2017 fue negativo, el más negativo de los últimos 10 años, 31.245 defunciones más que nacimientos. Así se cierra un año en el que siguen bajando las cifras y aumenta el suicidio de la población con una tendencia a la baja desde 2009 y que con los datos de 2017 nos ha mostrado su cara más alarmante. Preocupa la natalidad entre los españoles, lo perciben como un problema en el día a día. Las cámaras de este informativo han salido a las calles para saber qué opinan los ciudadanos. Pues tristísimo, pero como por otro lado se puede abortar y se puede esto, pues nada. Porque para la jubilación malo, ¿no? Parece malo, tenía que haber más trabajo. Hombre, son malas noticias porque la población está muy envejecida. Así que si la cosa sigue así, esto se va a pique. Fatal. Me da pena, me gustaría que fuera más alta, que hubiera más niños. A mí me parece fatal porque vamos a llegar a un momento que vamos a estar vacíos. Que da pena, ¿no? Es muy triste que cada vez haya menos niños. A mí me gustaría que hubiera más. Pues más bien mala. Uy, pues me parece un horror porque para los que vamos creciendo, cuando seamos mayores, estas generaciones no van a poder mantener a tanto anciano. Así que animo a que tengan más bebés. Bueno, pues me parece un poco complicada para la situación que tiene ahora España, pero yo ya hice mi aportación, tengo 3. Abrimos página internacional porque el viaje de los reyes de España por Estados Unidos se termina ya. Felipe VI y Leticia han sido recibidos este martes en la Casa Blanca por Donald Trump y su esposa Melania, un encuentro que va a cerrar el viaje de los monarcas. La cita con el líder estadounidense coincide con el 4º aniversario de la coronación de Felipe VI y llega en un momento delicado en la relación de Washington con sus aliados europeos. Los reyes están siendo acompañados además por el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Donald Trump ha anunciado que va a visitar España durante esta recepción en la Casa Blanca. Los reyes, a la vez que ha alabado la excelente relación comercial y la defensa bilateral. Dice: estuvimos en España no hace demasiado y nos encanta. Lo define además como un país especial, un país precioso. También Trump y Felipe de Borbón han mostrado en todo momento su buena sintonía. Aprecian, dicen, mucho la historia y la herencia en común. Compartimos esfuerzos en muchas áreas, pero hay un vínculo común básico que es nuestro aprecio por la democracia. Palabras del Felipe VI en este encuentro en la Casa Blanca. Es el paisaje que cada vez viven más ciudades europeas. Robos con violencia, atracos, violaciones. Uno de los lugares en los que ha aumentado la violencia es Londres, donde las peleas entre bandas rivales están a la orden del día. Además, se han incrementado igualmente los asaltos con cuchillo, con lo que ya son 60 las muertes violentas en lo que va de año, superando a ciudades como Nueva York. La mayoría de estos casos están protagonizados por inmigrantes de origen islámico. Atracos, peleas entre bandas, muertes violentas y numerosos guetos. Como vemos, Londres se convierte en una ciudad más que peligrosa. Londres ya ha superado a Nueva York en peligrosidad en lo que llevamos de año. 66 muertes violentas desde enero han activado todas las alarmas en esta capital europea, que en febrero se sobrecogía ante una oleada de puñaladas que dejaba 15 muertes, la mayoría de menores de 30 años. Los atracos también son habituales en Londres, donde cada día se cuentan alrededor de 60. La última tendencia entre los ladrones, encontrar víctimas desde sus motocicletas, y el modus operandi las obligan a bajarse de sus coches golpeando la ventanilla con un martillo y extrayendo todos los objetos de valor. Peleas entre bandas rivales, atracos, muertes violentas. La opinión pública británica está alarmada ante el aumento de peligrosidad, al que se une la sospecha del islamismo que se extiende por el este de Londres. Allí se concentra una comunidad con sus propias leyes, sus propios líderes y sus propias escuelas. Están controlados por el Foro Islámico Europeo, para muchos un grupo radical que busca instaurar un califato en Europa, mientras ellos mismos se defienden como una organización en busca
busca de la paz y la cohesión social. Según han publicado medios como La Gaceta, Londres se ha convertido en una de las ciudades más multiculturales de Europa y la población musulmana ha creado auténticos guetos en barrios como Newham o Tower Hamlets, donde existen tribunales propios como el Consejo de la Sharia de Leyton. Se estima que en todo el país hay alrededor de 85 de estos tribunales, escondidos en casas particulares y mezquitas que operan bajo el sistema legal derivado del Corán, un caldo de cultivo perfecto para radicales. Nos vamos hasta Francia y atención a cómo el presidente de la República, Emmanuel Macron, pone en su lugar a un adolescente por llamarle Mano. Una curiosa bronca se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla en Francia. El presidente Emmanuel Macron reprende a un adolescente durante el acto de conmemoración del 78 aniversario de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Un estudiante canta la Internacional y llama a Macron por un apodo. Macron le exige que le llame presidente de la República o señor a secas. Y entonces reclama al estudiante que cante la marsellesa o el himno de la resistencia francesa. El alumno presta atención. Toda una lección que el joven jamás se esperaría del presidente de Francia. En deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son las novedades de fichajes en el Real Madrid? Bueno, Alba, todo el mundo está pendiente del Mundial de Fútbol, pero no solo pasa por ahí la actualidad deportiva, porque hay que hablar del Real Madrid, que ya piensa en nombres propios para su próxima temporada, en concreto para la portería: De Gea, Oblak, Courtois y Alisson. De momento, el favorito. Vamos a ver cómo está la situación blanca en materia de fichajes. Alisson, Ramsés II, Becker. El favorito para la portería del Real Madrid tiene nombre de faraón y de tenista. No está mal. El diario Marca desvela que solo 20 millones separan a Real Madrid y Roma. Los italianos piden 70 kilos y Florentino Pérez ofrece 50, por lo que el acuerdo puede cerrarse en una cantidad intermedia. Alisson está concentrado con su selección en Rusia, pero es consciente de las negociaciones y ya ha rechazado al Liverpool, que ofrecía más dinero porque su mayor deseo es vestir de blanco. A sus 25 años llegaría para luchar por un puesto con Keylor Navas, que seguirá en el club. Sin embargo, el brasileño no debe confiarse, puesto que no es el único candidato. De Gea es el nombre más recurrente durante los últimos veranos. Estuvo a punto de fichar en 2015 y lleva años coqueteando con el Real Madrid. Ha sido elegido 5 veces el mejor portero de la Premier y, pese a las dudas que dejó ante Portugal, es uno de los mejores arqueros del mundo. Aún así, en Inglaterra descartan que vaya a salir de Old Trafford. De hecho, The Times publica que renovará con el United nada más acabar el Mundial, convirtiéndose en el meta mejor pagado del mundo. Llegados a este punto, surge una tercera opción. Courtois es otro meta con pasado rojiblanco que también sueña con su presentación en el Bernabéu. En el caso del belga, con aún más fuerza. Y es que sus 2 hijos viven en la capital de España, por lo que pretende regresar a nuestro país para estar más cerca de ellos. Y ojo, porque si la Roma se empeña en exigir más de 60 kilos por Alisson, Courtois pasaría a ser la primera opción. El flamenco acaba contrato el año que viene y, según la cadena SER, el Chelsea aceptaría ahora 40 millones antes que dejarle escapar gratis en 2019. Thibaut, además, ha sido varias veces el portero menos goleado tanto en España como en Inglaterra. Sin embargo, no hace falta irse a las islas para encontrar al arquero que más ilusión generaría en la afición blanca. Jan Oblak lleva 4 años luciéndose en el Atlético y para muchos es el mejor del planeta. Los colchoneros jamás negociarían su venta, pero por los 100 millones de su cláusula, Florentino podría ficharle. Eso sí, el esloveno tendría que ser el primero en dar el paso hacia el eterno rival. Lopetegui ya ha comenzado un casting en el que, de momento, Alisson es quien tiene más papeletas. Julen, que ya sabe lo que significa ser el guardameta del Real Madrid, tomará pronto su primera decisión importante en el club, quien competirá con Keylor Navas por la titularidad en su 11. Bueno, muchas dudas en torno a los fichajes del Real Madrid. De momento se habla de la portería, pero Alba, también hay que fijarse en esa posible salida de Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale, que en muy pocos días serán las que manden en la actualidad blanca. Gracias, Juanma. Y antes de despedirnos, los hacemos con unas imágenes que están dando la vuelta en todas las redes sociales. Tan solo en Facebook cuentan ya con más de 500.000 de reproducciones y es 33.000 veces compartido. Se trata de un niño de 5 años que salta al compás como si fuese una competición con un oso de un zoológico en Estados Unidos. Una escena que recuerda mucho al Libro de la Selva y que está llamando la atención de todos los usuarios de Internet.
Con estas imágenes nos despedimos, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con el tiempo. Que tengan una buena noche. Este miércoles seguiremos con tiempo tranquilo en la mayor parte de España, todavía con esas nubes al norte de Galicia y en el Cantábrico, especialmente en Asturias, porque en Cantabria y el País Vasco irán abriéndose algunos claros a lo largo del día. Sin embargo, algunos cambios. Crecerán nubes de evolución en puntos del sistema central, del norte de Extremadura, también en la cordillera cantábrica esperamos chubascos acompañados de tormenta que pueden darse en el sistema ibérico y más débilmente en los Pirineos. En las islas tiempo tranquilo, seguiremos no obstante con ese viento de levante en áreas del estrecho, por ello tenemos a primeras horas los avisos por fenómenos costeros y las temperaturas suben sobre todo en el Cantábrico más oriental. Fijaos porque en Bilbao vamos a llegar a los 28 grados y también subirán los termómetros en Navarra, La Rioja o en el este de Castilla y León.